En un clima de efervescencia política, las fuerzas que integraban el tablero político del Chaco comenzaban a mover sus piezas para las próximas elecciones. Sectores productivos de las ligas agrarias, movimientos villeros, sectores estudiantiles y obreros se encontraban en permanente movilización en lucha por recuperar los derechos y conquistas sociales que les habían quitado tras 18 años de proscripción. Digamos que comencé mi actividad universitaria, netamente universitaria y netamente intelectual, digamos, a través de integralismo. Integralismo tenía las facultades de ciencias económicas, de arquitectura e ingeniería, y digamos que nacía en humanidades. Esto es lo que se refiere acá a resistencia. Y recuerdo estar en la primer gaseada y ver el humo de los gases y lagrimeando en una gran movilización que hicieron los empleados públicos, que creo que fue la que termina con la renuncia de Basail y el advenimiento del gobernador Massa, también de facto, ya en las postrimerías de lo que fue la dictadura onganiana de Víctor Lanusse. Y bueno, mi militancia más concreta comienza en el 73, cuando ya ingreso en la facultad. Creamos la JUP, la Juventud Universitaria Peronista, que ya tenía su origen en la Facultad de Derecho y de Medicina, sobre todo. Y eso eran plenos años de lucha estudiantil, donde todo el estudiantado estábamos incorporados a la lucha. Y en el 73 él tuvo que manejarse con la juventud peronista que respondían al movimiento justicialista y la tendencia que respondían a los grupos montoneros de izquierda, que los llamamos de varias maneras, ¿no? Y costaba manejarse porque eran gente joven, gente que muy preparada y gente que peleaba por sus ideales también. Comienza en el año 73 una gran convulsión política y un grupo pasa a ser montoneros. Yo tenía como compañeros ahí a Yuse Estigarribia, hoy en el exterior, al Negro Amarilla, al Negro Navarro, desaparecidos, Aníbal Ponti, está por ahí todavía ligado al partido, ¿no? Y en fin, muchos compañeros que en realidad esta es una etapa muy dolorosa y a veces uno ya no quiere recordar, ¿no? Esos compañeros pasaron a Montoneros y otro grupo fuimos directamente a trabajar con el Partido Justicialista y en este caso, concretamente en mi caso, con Toto Torres Sagasti. En ese momento existían tres juventudes. La juventud que manejaba él, Manuel, y otros compañeros que estaban al frente, que era netamente barrial. La juventud esta, la nuestra, digamos, que tenía a la cabeza Julio Quintana y quien les habla, y el comando de organización, con Víctor Sánchez. El 1 de febrero del 73 se realizó el acto de proclamación de candidatos del Frejuli en Resistencia. El mitin político fue custodiado por la Escuadrilla de la Liberación y mostró todo el potencial del peronismo chaqueño, incluso sus divisiones internas, que en el imaginario popular aparecían como la derecha y la izquierda de ese movimiento. El clima político estaba muy convulsionado por el anuncio del retorno de Perón, pero las bases peronistas estaban muy entusiasmadas, había reuniones por doquier, sea la tarde, sea la noche, donde fuere, y comentando todos los acontecimientos que se venían sucediendo. Dio lindo, y mi viejo terminaron en casas prestadas cuando iniciaron su carrera con campos. Si uno mira a mi abuela, mis tías tenían sus campos y todo. Y acordarse que mi abuelo murió, digamos, cuando mi padre tenía meses prácticamente. Eso hacía particularidad de que las hermanas hacían medio de madres también y de padres de los varones,
que eran los que se embarcaban en todas estas cuestiones políticas y que constantemente estaban viendo qué podían hacer con el patrimonio de la familia para financiar las campañas políticas, ¿no es cierto? Yo creo que en la familia hay varias anécdotas de ese tipo, ¿no? Se llegaba por ahí, qué sé yo, al final en el 73, mi padre andaba buscando a ver qué vender y todos estábamos en la familia medio a la defensiva porque sabía, y bueno, en un caso cayó una camioneta que yo tenía, ¿viste? Decir, mira, tenemos que vender algo porque faltan 2 meses para la elección y ya no tenemos más nada. Entonces, todo lo que tenía algún valor económico que se podía vender, corría riesgo en ambos casos. La Juventud Peronista, estamos en la tendencia revolucionaria que después de aquí salió Montonero. Así que teníamos una conducta, una actitud muy crítica. Y me acuerdo que acá en este caso se hizo la campaña y habló, por la juventud habló Jaime Drig. Y Jaime Drig dijo, acá, y si no hacen lo que tienen que hacer, a los funcionarios le vamos a echar a las patadas. Y después subió Felipe en la tribuna y le contestó, acá compañero no es necesario echarle a las patadas porque acá tenemos que trabajar con propuestas y si no sirve, entonces le contestó a Jaime. Eso fue el Frente Justicialista de Liberación con Cámpora, Solano Lima y Víctor Torres Sagasti. Ganamos hasta el 76, que viene el golpe, Toto era el vice y Chacho era el gobernador. Al ser electo, viaja a Buenos Aires a reunirse con el presidente Héctor J. Cámpora. A esa reunión estuvieron invitados la mayoría de los gobernadores y vale recordar que en el año 1973, de las 24 provincias argentinas, 20 eran gobernadas por el peronismo. A los pocos días, efectivamente, de asumir, el presidente Cámpora convoca una reunión de gobernadores. Se realiza en la Casa de Gobierno con la presencia del presidente Cámpora, el vicepresidente, el doctor Solano Lima, y todos los ministros del Gabinete Nacional, con todos los gobernadores. Entonces, en esa reunión, a partir de una exposición del doctor Cámpora, cada uno de los gobernadores comienza a exponer las situaciones provinciales y cuando está por llegar el turno de la provincia del Chaco, el escribano Vittel me dice, vas a hablar vos. Entonces yo por lo bajo le digo, pero escúcheme gobernador, ¿cómo voy a hablar yo? ¿Vas a hablar vos? No puede ser, le digo, si están hablando todos los gobernadores, ¿cómo voy a hablar? No, vas a hablar vos. Y bueno, efectivamente, la mezcla de audacia del escribano Vittel y audacia mía, los dos hicieron que hablara yo en esa reunión en nombre de la provincia. El 25 de mayo de 1973, Vittel asume como gobernador electo por el Frejuli. La hora política era difícil, Vittel lo sabía muy bien, de ahí su constante trabajo por la unión de todos los sectores de la vida provincial para lograr el trabajo conjunto que hiciera grande al Chaco. Fue uno de los periodos más difíciles de nuestra historia. Evidentemente Vittel le tocó lidiar con un peronismo ya muy dividido en los dos sectores, entre los sectores de izquierda y los sectores de derecha. Lo recuerdo a Vittel como un hombre que era capaz de poder dialogar con todos los sectores. Era un dialoguista por naturaleza. Vittel era un hombre en el cual nosotros desde la juventud no comprendíamos cómo era esa capacidad de diálogo. Nosotros éramos, como todos jóvenes, éramos muy sí o no en nuestra blanco-negro, en nuestra opinión. En cambio, Vittel era una persona que hoy se sentaba a conversar con la gente de la izquierda montonera y la audiencia siguiente era con el comando de organización. Pero era su función y lo sabía hacer y era respetado por todos los sectores. Creo que si hubo una persona respetada por todos los sectores políticos, aún en aquella época violenta, fuerte, era don Lindo Felipe Vittel. En su primer discurso como gobernador en la legislatura provincial,
Vittel dio a conocer algunas de sus preocupaciones y el eje de su accionar, recalcando en todo momento que un éxito del gobierno nacional no sería solo un éxito para el país, sino también para la provincia del Chaco. Los temas centrales eran la justa distribución de la tierra pública, apoyar la tecnificación de la labor del campo, darle continuidad a la construcción del puente Chaco Corrientes, salvar el Río Negro, la recomposición salarial, defender la producción primaria con ayuda financiera, crear nuevas fuentes de trabajo y la modernización del Estado provincial. Después, otra cosa importante fue la creación de una empresa provincial de obras públicas, con las que se hicieron bastantes obras públicas. La idea no era sustituir a los contratistas del Estado, sino que la idea era que hubiera un elemento para tener una referencia de precios, de control, para que las licitaciones no se nos escaparan los precios de las manos. De hecho, fueron muchas obras importantes las que se hicieron en el corto tiempo de esa empresa. Una de las que yo considero más importantes fue la pavimentación. Hoy puede parecer una cosa menor, pero no era menor en ese momento, de 200 cuadras de la ciudad de Resistencia, por ejemplo. Pero tenerlo, una fórmula como la que fue Vittel-Torsagasti, fue una de las fórmulas, me parece, más que mejor se complementaron en la historia de nuestra provincia de Chaco, cuanto menos en la que yo conozco. Vittel era un hombre que sabía que podía irse y sabía lo que iba a hacer Toto, y sabía y Toto hacía muchas veces lo que Vittel no se animaba a hacer, no quería hacerlo. Y me meto a pedirle a Vittel que nos consiga una ley, que el país no tiene ley del fotógrafo. La estudian, le presentamos un anteproyecto y Vittel nos saca la ley del fotógrafo. Se llama Consejo de Administración de Fotógrafos Profesionales del Chaco. Empezó trabajando bien esa institución. La firmó el Toto, porque Vittel había salido había viajado, ¿no? Pero entre Vittel y el Toto sacaban la ley. Estos proyectos no conformaban a los sectores juveniles de la tendencia, la que proponía un cambio de estructuras en los planos económico y social. En el Chaco, la juventud del Comando de Organización lanza un comunicado acusando a la JP Regional Cuarta de tener ideas extranjerizantes ajenas al movimiento. La Regional Cuarta responde cuestionando su validez, tratándolos de grupo minúsculo sin representatividad en las bases. Estos enfrentamientos eran el espejo fiel de la lucha que se llevaba a cabo en el plano nacional, que es llevada a discusión ante Perón, que aún se encontraba en Madrid. Por orden de López Rega, desde la residencia de Perón en Puerta de Hierro, se pide la renuncia de Galimberti y Abal Medina al Consejo Superior del Movimiento Nacional Justicialista. Como respuesta, la conducción de Montoneros llama a la conformación de milicias populares. Este sería el comienzo de uno de los años más sangrientos en la historia argentina. Él venía muy temprano, como le dije recién. A las 6:30, a la par de cualquier empleado del escalafón provincial, él estaba presente en su despacho. Bueno, vení, sentate, vamos a conversar, ¿cómo anda tu ministerio? ¿Tenés problemas? ¿Tenés inconvenientes con tales o cuales sectores de la producción? ¿Tenés esto? ¿Qué dicen los forestales de las medidas que estamos tomando? ¿Qué dicen los agricultores de algodón acerca de las intenciones que tenemos de crear un Instituto Nacional del Algodón para que haya... Y todos, como en todas las cosas, gobernador, le digo yo, hay sectores interesados y sectores que analizan, discuten las cosas, pero no siempre sale como uno quiere. Bueno, esa es una virtud que no tenés que dejar escapar de tu vida, me decía. Tenés que ser un gran contemporizador y dialogar permanentemente con la gente. No te vayas a querer hacer el malo porque vas a perder. Además, yo acuñé, así como Perón dijo, me decía Vittel a mí, así como Perón dijo que el hombre es bueno, pero si se lo vigila es mejor,
Yo digo que no hay que pelear, que en política el que se enoja pierde. Deja que los que se oponen a nuestras medidas de gobierno se enojen, que van a terminar perdiendo. La primera ley de coparticipación de municipios, también soy autor de ese proyecto de ley, y eso también se llevó adelante durante ese gobierno. ¿Viste? Eso en el área de finanzas públicas. En el área de economía, bueno, hubo un gran apoyo a todo lo que fuera emprendimientos industriales y, por supuesto, al movimiento cooperativo. Durante esos años le brindamos todo el apoyo que fue posible. Y la provincia había heredado una serie de empresas, y entonces organizamos lo que se dio en llamar un sistema de empresas del Estado provincial. Pero allí yo creo que lo que hay que destacar es algo que tiene que ver con obras y servicios públicos, que es la fundación de SECHEP. Yo tomé la decisión de fundar SECHEP atento a la situación de desorden que teníamos en la prestación de servicio público de electricidad en ese momento en la provincia. De hecho, la SECHEP que creamos en ese momento no es la SECHEP de hoy. ¿En qué sentido? Que el concepto con que se creó también era revolucionario para su época, porque planteamos un concepto de cogestión, con participación de los trabajadores, pero también participación de los usuarios. Es decir, que de alguna manera también nos estábamos adelantando a todos los esquemas de regulación, porque el esquema de regulación estaba pensado en el sentido que fuera algo interno, ¿no es cierto? Así que los mismos usuarios, en conjunto con los trabajadores y en conjunto con el Estado, que no cedía la primacía porque la empresa era del Estado, pudieran llevar adelante, por ejemplo, cuál era la calidad de la prestación que tendría que haber o cuáles eran las tarifas que se tendrían que aplicar. Entonces, SECHEP, gracias a Dios, es una empresa que todavía continúa, pero la creamos, les digo yo, con otro criterio, que obviamente el gobierno militar fue lo primero que sacó inmediatamente, ¿no es cierto? Sí, la representación de los trabajadores y de los usuarios. Hacían 15 días de la muerte de Víctor Sánchez, dirigente del Comando de Organización. Dentro de la espiral de violencia que después iba a dar en el país. Vittel llamó a la paz, el orden y la armonía de todos los chaqueños. A fines de octubre del año 74 hizo un llamado a la reflexión a los pregoneros del desastre para que mediten si esta no era la oportunidad para el engrandecimiento de la patria. Vittel viajó a Buenos Aires días antes del golpe a reunirse con otros gobernadores y sectores gremiales para organizar el apoyo al gobierno nacional. El gobierno de Isabelita no andaba muy bien, no tenía bastante organizadas las cosas ni la acción. Entonces se formó una liga de gobernadores que eran los que institucionalmente sostenían al gobierno nacional en cuanto a apoyo, a orientaciones, sugerencias de cómo manejar tal y cual problema. En una palabra, si uno quisiera graficar esto, podría decirse que la presidenta ponía la firma y los que gobernaban en realidad eran los gobernadores, pero todos Y Vittel dice ante el anuncio de los mensajeros que traían la noticia de los comandantes que no iba a haber tal golpe, bueno, dice, tenemos paz, vamos a dormir todos, vamos a descansar hasta mañana a ver qué pasa. Y Menem, gobernador, le dice a Vittel, pero no, Colorado, ¿cómo vamos a ir a dormir para festejar el no golpe que se viene? Vamos de jarana, vamos al Maipo, vamos a ir a ver algún teatro de revista, vamos a mirar buenas chicas. No, riojano, no, Turquito, le digo, no, estamos cansados. Bueno, yo me voy. Si ustedes van a ver mañana, yo les voy a contar con todas las chicas que anduve de jarana por ahí. Y al otro día estábamos todos presos.
A fines del año 77, cuando es revocado el arresto domiciliario que cumplía, Vittel comienza a viajar a Buenos Aires para reunirse con dirigentes de otros partidos políticos. Ante la brutalidad de los apremios ilegales que se producían masivamente en todo el país, Vittel comienza a tomar contacto con Rogelio Frigerio del desarrollismo, Ricardo Balbín del radicalismo, para hacer un frente común a estos abusos. Me tocó a mí atender a muchísimas madres en esta casa, donde acudían para que Vittel los libere de estar presos, porque eran compañeros, hijos de madres peronistas y no peronistas, ciudadanos, en los cuales atendía acá y en Buenos Aires por estar presos o alejados del país. A raíz de las denuncias por violaciones a los derechos humanos presentadas en Europa durante el Mundial 78, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA anuncia que su representante Jane Fitzpatrick visitaría la Argentina para hacer un relevamiento. Vittel comienza a preparar un documento que sería histórico. En la familia había temor. Una mañana de 1979, en un recreo de la Unidad 9 de La Plata, leyendo un recorte, comentándolo en el recreo, de una nota dirigida a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, firmada por Vittel y por Herminio Iglesias. Ese documento es lo menos que podíamos haber hecho, nos comentaba él, frente a la enorme cantidad de denuncias que estamos recibiendo y que permanentemente la gente nos está buscando como referencia para ver si algo se puede hacer por los desaparecidos, por la gente que busca familiares o por los hechos que se sabe que se están consumando. Y le tocó un acto del que creo que todos los peronistas respetamos y debemos respetar mucho más los chaqueños, que es ese acto de valentía que tuvo cuando vino la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos a la Argentina, a ver cómo era el sistema de los derechos humanos en Argentina ante tantas denuncias que había. Fueron muy pocas las personas que se animaron a decir alguna palabra. Era una especie de sensación, de emoción tan grande. Y el único que fue a ese lugar, un compañero, Herminio Iglesias, que es el que acompaña en aquella oportunidad junto a Oraldo Brito, que no pertenecía al Consejo Nacional, y es él que hasta el día de hoy me cuenta las anécdotas que vivió con Vittel después de la firma del documento de los derechos humanos. Había junto a ellos un portero que lo lleva a Vittel después de la firma del documento y lo tiene varios días en su departamento en Caballito. Tras la derrota de Malvinas surge la Multipartidaria, agrupación que congregaba a todos los partidos políticos. Vittel fue su cofundador junto a Ricardo Balbín. Son reuniones medio tipo clandestinas de los partidos políticos, donde después se toma coraje y se sale al frente con los partidos políticos. Es el primer empujón que juntos salen. Hay una foto donde están todos abrazados, uno al lado del otro, y marchan todos los partidos políticos. En ese momento la Multipartidaria comienza a movilizarse en todo el país pidiendo el regreso de la democracia. El Chaco no sería una excepción. En esa cruzada, el Bicho León y el Chacho Vittel lucharon codo a codo. Esa manera de entender el diálogo y de convivir, él y León, que digamos, pelearon siempre por sus ideas durante muchísimos años y se enfrentaron en cuanta elección hubo, sin embargo le encontraron la vuelta a un punto de equilibrio. Muy amigo del doctor Luis León, a quien tuvo muchísimo respeto a pesar de ser de otro partido político, pero se respetaron mutuamente siempre y compartíamos cenas, almuerzos junto
a Luis. También después de Malvinas nace en el Chaco el MOJUPO, el Movimiento de Juventudes Políticas, que congregaba a las juventudes de todos los partidos. Existió el Movimiento de Juventudes Políticas, donde nos juntamos con otros grupos de juventudes. En esa época todavía se luchaba fuertemente por los derechos humanos. Hacíamos manifestaciones, pasábamos por lo que es la CIDE, ¿cierto? Sí, realmente fue una gran movilización. Empecé a militar en plena época de la dictadura y el paraguas de protección política, por decir de alguna forma, que nos daba la figura de Lindo Vittel. Entonces nosotros empezamos a reorganizar la juventud peronista reuniéndonos en casa. Éramos de la germinadora, nos cargaban algunos, porque éramos el grupo que lo rodeábamos a Germán y que trabajábamos de alguna manera para la proyección política de él. Nos juntábamos en la casa que tenía el escribano, en la calle Brown casi French, y él siempre andaba dando vueltas, ¿no? Y nos daba algún consejo, algunas palabras. En esa época estaba Claudio Mendoza, Polo Legal, Juan Chaquírez, todos formábamos parte del mismo grupo. En 1983, Vittel es convocado a integrar la fórmula presidencial Luder-Vittel. Fue una campaña muy rápida porque la fórmula salió, en realidad Vittel como presidente estaba esperando una respuesta de Isabel Perón si ella iba a nombrar la fórmula, pero como no fue así, se hizo un congreso y en ese congreso se designó la fórmula Luder-Vittel. Como Vittel jugaba en el plano nacional, preparó el tablero político aquí en el Chaco. Como candidato a gobernador iría Florencio Teneb y como candidato a vicegobernador su hombre fuerte, Toto Torres Sagasti. Florencio Teneb venía de la mano de lo que llamó la Liga del Interior, o sea, gente del interior de la provincia del Chaco que pretendía ser escuchado en el Gran Resistencia, ajeno o cuanto menos queriendo una participación distinta de la que tenía solamente el núcleo cerrado que había en aquella época en Resistencia, e impusieron en la negociación, por supuesto, a Florencio Teneb como candidato. Ante el triunfo de la fórmula radical, liderada por Raúl Alfonsín, el Partido Justicialista reacomoda el tablero para que Vittel jugara en el ámbito nacional. En ese año, en el año 83, Vittel accede a la senaduría por un acuerdo con Antonio Morante, que era el que había sido previsto por el peronismo como senador por la provincia. Y a partir de allí viene la historia de Teneb, Torres Sagasti en la provincia del Chaco y Vittel como senador. Al asumir como senador, Vittel comienza a construir con Luis León un pacto que garantice la gobernabilidad en la provincia. Después del resultado que se da en las elecciones, que gana Alfonsín en la nación y que gana Teneb aquí en la provincia del Chaco. Porque teníamos, como pasó muchas veces, un gobierno nacional de un signo, un gobierno provincial de otro signo. Cuando se produce un empate en la legislatura, se tuvieron que poner de acuerdo para que haya funcionarios radicales dentro del gobierno peronista para acordar una gobernabilidad, y se consiguió la gobernabilidad, se consiguió perfectamente. Los radicales tuvieron espacio y participaron de varios organismos, llegaron a estar en la lotería chaqueña, en vivienda, compartieron lugares en el Tribunal de Cuentas, si no me equivoco, pero más que nada también en el Superior Tribunal de Justicia, la doctora Lucas, que está en el Superior Tribunal hasta el día de hoy, justamente responde su designación al acuerdo original entre Vittel y León, que se hace justamente cuando comienza la etapa democrática. Germán fue diputado provincial en representación de la juventud, el primero que fue diputado provincial,
Y para mí la gestión que hizo Germán fue muy importante y ellos se dedicaron a hacer la primera tarea de investigación de lo que fue Margarita Belén. Y ese compromiso que asumí yo, digamos, como representante del PJ en la Cámara de Diputados, tenía como antecedente inmediato lo que había hecho papá como presidente del partido cuando vino a la Comisión de Derechos Humanos en el año 78. Así que él estuvo totalmente de acuerdo. El senador Vittel venía todas las semanas a la provincia del Chaco para continuar con su trabajo militante en esta que era su casa. Él nunca negó a nadie de abrirle las puertas, a nadie. En este salón se reunían, había 100 personas afuera, en el otro salón continuo también, pero atendía a la gente hasta las 4 o 5 de la mañana en épocas de elecciones. Viste cómo senador nacional realmente era esa persona que, y eso lo dicen todos, ¿no? Esa persona que era el que primero llegaba al Senado, el último en irse, y quien atendía, mientras sea chaqueño, atendía a cualquiera. Era increíble su capacidad de gestión, porque era la fórmula mágica, la palabra mágica de Chaco. Cualquiera que llegaba diciendo que era chaqueño, así sea para pedirle una moneda, era atendido por Vittel. Vittel tiene un accidente automovilístico que le inmovilizaría un brazo y lo marcaría para toda su vida. Llamé a Raúl Vittel para que me acompañe su hermano y fuimos directamente a Goya a ver qué es lo que pasaba. Y sí, en aquella oportunidad Vittel chocaron con una vaca y quedó lesionado de su brazo, pero fíjese que la lesión que tiene, una elongación del plexo braquial, es a consecuencia de que él quedó apretado en aquel auto y un camionero se baja por ayudarlo, lo estira, no lo puede sacar, pero se produce ese estiramiento de nervios, el cual quedó marcado ya para toda su vida, con mucho dolor. Fue un golpe duro para él en la parte de su salud, porque era un hombre muy activo. En 1987 la economía del país estaba en franca caída. El Plan Económico Nacional, conocido como Plan Austral, empieza a irse a pique. Estábamos armando todo, bueno, este va a ser gobernador, vice, pero no teníamos el candidato a intendente, porque los radicales, acá en Resistencia, realmente eran muy fuertes, y los candidatos que nosotros teníamos eran candidatos que sabíamos que estaban yendo casi a muerte. Bueno, estábamos todos sentados, y recuerdo Vittel sentado en un costado así, en uno de los sillones. Y en un momento que estábamos en una fuerte discusión, Che y Fulán, y Mengán y Sultano, en un momento el que muchacho, y todo, ¿qué pasa? Tocándose su brazo ese que tenía enfermo, yo voy a decir a lo mejor una cosa que una locura. ¿Y qué? ¿Tiene un nombre? Sí. ¿Y quién es? ¿Y si voy yo? El silencio fue un silencio que se tocaba, porque ¿quién podía imaginarse que un senador de la nación, cómodo en un lejano sillón, lejos del mundanal ruido, podía venir a jugar de candidato a intendente de Resistencia, la comuna más difícil históricamente para el peronismo, con casi la certeza de perder las elecciones, y dejar una banca como esa? La verdad es que la sorpresa fue tan grande y todos le preguntamos, pero ¿estás seguro? Bueno, algo hay que hacer por el peronismo, hijo. Y en esa campaña que hicimos, yo tuve la suerte de ser el jefe de campaña, porque yo era presidente de la Junta Departamental. Bueno, salíamos, le pregunté, don Diolito, le digo, dígame, ¿cuántos actos vamos a hacer? 3 por día. A las 7:30, 8:30 y 9:30. 3 por día, muy bien. Y le decía, dígame, don Diolito, ¿y cuánta gente le parece a usted que tengo que garantizar en cada uno de los actos? Porque entonces yo iba midiendo, yo conocía bien la territorial, más o menos la gente que podía llevar más o llevar menos, y me contesta don Felipe,
Más de 5. Más de 5 es suficiente. Fíjense lo que era. Grande. Y la figura de Baroni cayó solita. Cayó sola, o sea, no hubo, digamos, había 2 o 3 candidatos a gobernador, pero la figura de Baroni se impuso por su propio peso, naturalmente apoyado por Vittel, que fue su maestro, su amigo de toda la vida, y su impulsor político también, pero cayó casi sin resistencia, no era... Entonces, bueno, probablemente su relación con la sociedad chaqueña de esa época era positiva. Era una figura que permitió cambiar la discusión de esas elecciones, porque cuando pretendía la oposición en aquel momento discutir la corrupción, se enfrentaban, que estaba al frente a ellos Baroni, que era una figura que venía con una muy fuerte presencia religiosa dentro de la Iglesia Católica, en aquel momento hasta que se ha apoyado por los sectores de la Iglesia Católica en la provincia del Chaco. Ya habían sido las elecciones, se estaban definiendo los cargos para, digamos, los cargos que iban a integrar el gabinete tanto del gobernador como del intendente. Él había ganado la intendencia. En la definición de las candidaturas, bueno, todos opinaban y trataban de digamos, lustrar sus placas para ver si podían, digamos, ser tenidos en cuenta en ambos gabinetes. Y se ve que, y él escuchaba, y se ve que ya estaba como cansado. Entonces comienza a hablar uno de ellos, no voy a nombrar por supuesto, y chacho se agarra la mano que la tenía paralizada fruto de un accidente en campaña también, y dice, yo siempre me pregunté, todos hacen silencio, ¿de qué árbol será la madera de esta mesa que me regalaron? Porque vieron que las vetas, y empieza a hablar de, era una rodaja de árbol con patas, era su mesa ratona, que seguramente todavía lo debe tener Nora, y todo el mundo empezó a hablar del árbol y se cortó la conversación. Era la forma que él tenía de decir, bueno, basta, cambiemos de tema. Coqui andaba dando vueltas, digamos, ahí en el Escalabrino Ortiz, en la 26 de julio. Yo tengo 54 años, él tiene 46, o sea que tiene 8 años menos. Así que tendría 20 años. Él estaba relacionado con un grupo que se llamaba Poriajú, que era de Colonia Lisa del interior. Don Raúl Vittel era muy amigo de papá, era el que lo llevaba en un Falcon, me acuerdo que tenía, lo llevaba a todos los actos, antes de asumir. Y le dijo, hay un chico que tiene una buena relación con el grupo Poriajú, bueno, vamos a traerlo con nosotros, y lo trajo. Y se fueron juntos, digamos, Raúl Vittel, mi padre y Coqui. Y ahí lo conoció a Coqui. Y papá tiene una cosa, que él se deslumbra con la gente que él siente que es inteligente. Y cuando asumió, lo llevó primero de secretario privado, porque era muy chiquito, 21, 22 años ahora tenía. Y después lo puso de secretario de Comunicación Social, al poco tiempo. El 10 de diciembre de 1987, Deolindo Felipe Vittel asume como intendente de la ciudad de Resistencia y Danilo Luis Baroni como gobernador de la provincia del Chaco. Durante su gestión debió enfrentar problemas internos del partido y los duros tiempos de la inflación. El gobierno provincial también sufrió los embates de este problema. Épocas muy difíciles de saqueos y de tener muy pocas cosas como para soportar el tema de
del hambre y la miseria, un trabajo que lo realizamos en acompañamiento con mujeres en la provincia, así que conjuntamente con el doctor Baroni, el intendente y desarrollo social, debíamos cumplir un rol muy importante dentro de lo que era la sociedad chaqueña. Le ha tocado gobernar en uno de los momentos más difíciles de Chaco. Recordemos que era la época de la hiperinflación. Baroni gobernaba 87 al 91, en la época de la hiperinflación total, la época, digamos, en la última época de Alfonsín, los 2 últimos años de Alfonsín que fueron terribles, y los 2 primeros años de Menem que fueron también bastante difíciles, hasta que consiguen dominar la inflación en la época de la convertibilidad. Me acuerdo que en diciembre de su último año empezó con 19 millones, después con 21 millones, 23 millones, 25 millones, 29 millones. O sea que... y administró perfectamente bien en ese momento. En este periodo, el Toto Torres Sagasti, hombre de mayor confianza de Vittel, era quien presidía la Cámara de Diputados de la provincia del Chaco. Eran dos que se complementaban. Don Felipe, por ejemplo, ¿no es cierto? Siempre decíamos nosotros de que querés un abogado, metía la mano y sacaba un abogado. Querés un médico, sacaba un médico. Querés un arquitecto, sacaba todo. Y Toto de este lado, si tenía un médico, yo tengo uno, decía. Pero sí tenía todo lo que sea circuital, barrial, zonal, esto era totalmente de él. Toto, como todos nuestros viejos dirigentes, vivía en una casa de barrio, con Avi, sorteada, detrás de la cancha de fútbol. Recordarle a don Toto con tanto cariño, por su humildad, por su sencillez, por las cosas. Bueno, yo tengo que agradecerle mi trabajo, como a mí tanta gente de este lugar, ¿no? Hoy se lo sigue recordando a Torres Sagasti en toda la provincia, aun cuando él muy pocas veces salió de su resistencia y su tirón querido, pero se lo sigue rescatando precisamente por eso. No por el gran prohombre político que hizo grandes cosas, sino por la forma en que quiso, respetó y trabajó con la gente. Tan y así que la gran crítica que le hicieron permanentemente fue por la cantidad de gente que él puso a trabajar en la administración pública provincial. Y él siempre decía, muchachos, si hay que generar, la gente no tiene para comer. Y el Estado le tiene que dar alguna respuesta. Y si no le podemos dar una fábrica, démosle un salario digno. Dio trabajo a toda la familia. No le importaba, por ejemplo, si entró uno, si entró el padre, la madre, los hijos, los nietos. A todo el mundo, sin distinciones. Sin distinciones partidarias. Y siguió atendiendo, cuando fue presidente de la Cámara, siguió atendiendo a la gente a medida que iban llegando. Y bueno, Toto era eso. Toto era permanente ayuda social para los pobres. Atendía, no sé qué cantidad de gente por día, en el lugar donde esté, en la Cámara, donde sea, siempre fue así. La característica fundamental de Torres Sagasti eran sus silencios. Toto hacía muy buenos acuerdos políticos, era muy hábil. Y hay algunas frases que han quedado, digamos, que Toto decía y que tienen grandes razones de verdad. Decía Toto, en política nunca hay que decir lo que realmente uno piensa. Decía Toto. Era muy hábil, muy hábil. En 1989, en medio de la debacle hiperinflacionaria, la sociedad chaqueña aplicaría el voto castigo. Le tocó entregar el mando de la intendencia a Ruiz Palacios. Después al gobernador Baroni le tocaría ceder el mando a Rolando Tauguinas, también del Partido Acción Chaqueña. El 10 de diciembre de 1989, Vittel vuelve a asumir como senador nacional por la provincia del Chaco, en lo que sería el último tramo de su carrera política. Vittel volvió a su banca en el Senado, esta vez durante el gobierno de Carlos Menem. En ese periodo le tocó presidir la Comisión de Acuerdos, fue vicepresidente de la Comisión de Libertad de Expresión y, algo que pocos saben, fue vicepresidente del Parlamento Indígena Americano. Él era integrante de la Comisión Parlamentaria Aborigen. Todos los años nos reuníamos
en Panamá, Venezuela, Canadá, México, Guatemala, eran donde se reunían los foros aborígenes, y Vittel era designado presidente honorario de la provincia del Chaco por Argentina. Vittel fue un político de raza. Hasta el último de sus días continuó militando. La muerte lo sorprendió en 1997 luego de un acto político que se realizaba en Sáenz Peña, donde sufrió una descompensación. A raíz de tanta medicación, un poco lesionó la parte intestinal, que después, a consecuencia de eso, es lo que lo lleva a la muerte, porque el último acto que nosotros tuvimos en Sáenz Peña, acompañado por Carlos Reutemann, estaba medio descompuesto. Eso fue un sábado. El domingo se descompone y el lunes inmediatamente se lo lleva a un centro asistencial, y el lunes lo opera y fallece directamente a raíz de esa consecuencia intestinal que fue inesperada, porque él se sentía perfectamente bien. Lógicamente enlutó el corazón de toda la familia. La noticia de la muerte de Deolindo Felipe Vittel conmovió a todo el pueblo chaqueño. Fue despedido como los grandes. Un enorme cortejo recorrió las calles de Resistencia y hoy sus restos descansan en este panteón del Cementerio Municipal de Resistencia. De todos los rincones del país y el interior de la provincia se acercó gente a despedirlo. Hicieron acto de presencia personalidades políticas del ámbito nacional y provincial. Su amigo Toto Torres Sagasti estaba descorazonado. Con la desaparición física de Vittel, el Chaco no solo perdería un líder político indiscutible, también terminaría una era importantísima en la provincia del Chaco, la era del PJ clásico. Después vinieron otros, pero esa es otra historia.